gloriosa al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Hola mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a su programa de Logos Publicaciones, charlando entre amigos y con la continuación del estudio del libro de Apocalipsis. Y Wilson, ya por el capítulo número 2 hoy. Interesantísimo, Luis, qué bendición. La verdad que sé que la gente está esperando temáticas como estas, donde nos vamos a adentrar un poquito más a esos detalles particulares, especiales del libro de Apocalipsis. Y hoy, Luis, no sé si ya detectaste el background de hoy. Un cenote, Estamos Jesús. justamente, amigos, ese es un cenote, ese es el nombre, es un ojo de agua. Ustedes ven allí, no sé si alcanzan a ver aquí arriba, esta es la gruta por donde uno entra, y el ojo de agua está allá abajo, es un río subterráneo, o mejor, es el ojo de agua allí. Todo eso que ven aquí es hacia donde está la tierra en sí, el nivel superior, o la tierra, sí, la superficie regular, y todo eso desciende a una belleza, un lugar que yo personalmente nunca había conocido hasta que en esta ocasión que estuvimos allá por la península de Yucatán y la zona de Cancún y todo eso. Entonces, desde ese lugar paradisíaco, realmente mandando saludos. Gracias a Dios ya está un poquito mejor la temperatura por acá, Luis, también desde la Florida. Estamos más llevadera la temperatura, baja en las noches, tipo 40, 45 grados estuvo anoche, pero ya en el día bastante agradable. Hoy ha estado un calorcito bien, bien, bien bonito. Así que pues contentos, Luis, de estar nuevamente contigo. La recepción a la primera charla sobre el libro de Apocalipsis ha sido muy especial, la gente le ha encantado. También a mí personalmente me agradó la introducción que tuvimos, y te mencionaba que también el final, porque dejaste allí algunos signos para escuchar y todo, así que le recomendamos a nuestros amigos que vean la introducción y también la finalización, para que se vayan con tarareando un himno bonito. El himno al principio, lo que pongo es una parte para la introducción, al final lo dejo completo. Me gustó eso, me encantó. Sí, que excelente, y la verdad pues la charla, lo que he recibido, gracias a todos los amigos que nos hablaron, que les había gustado, que están ansiosos esperando lo que se viene. Y hoy es el capítulo 2, justamente vamos a empezar con estos mensajes de parte de Dios a las iglesias, ¿no? A las 7 iglesias. Así que vamos a empezar hoy, y no quería dejar pasar este momento, Luis, para saludar a algunas personas que han estado con nosotros. Voy a saludar de manera especial a Rocío y su familia en Bogotá, Colombia. Rocío es una tía, y ella estaba con su familia, iban manejando, Luis, cuando recibieron el mensaje, y ella de inmediatamente se lo puso a sus familiares, y les tocó aguantarse la buena temática nuestra. Dice que les gustó, así que bien acompañados, bien acompañaditos, contentos ahí con toda la familia. También eso me gustó, porque sabemos que esto usted lo puede escuchar donde quiera que se encuentre, no necesariamente tiene que detener su día. Pone allí la información, se pone sus audífonos, lo pone mientras está haciendo actividades, mientras está trabajando, y no te distrae, más bien te orienta. Así que
hagan eso, y también a otros amigos aquí en la zona de California, repito, en Texas, en la Florida, y también, Luis, en Carolina del Norte, también para esos amigos que nos han estado escribiendo. Así que, Luis, pues contento por eso, y pues me gustaría empezar con una palabra de oración, si te parece. Ay, Vamos a orar. Maravilloso Dios, agradecidos estamos por las bondades y la misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos tener la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos abrir el capítulo 2 y empezar con ese estudio del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Así que permite, Señor, que nuestras mentes estén dispuestas para aprender, listas para aceptar tus consejos sabios y poder mirar lo maravilloso de este mensaje de revelación de tu voluntad para nuestro tiempo también. Pedimos, Señor, que bendigas esta charla y también los hogares a donde va a llegar este mensaje. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos. Amén. amén. Un saludo muy especial también a Jacqueline Zavala, que nos ha estado ayudando mucho a compartir y a reproducir también los videos. A Francini también, que ella, cada vez que le mando el enlace, ella se encarga de compartirlo y estar comentando. Gracias. Y bueno, sí, como siempre, como dijo Wilson, ahí les pedimos ese like, compartan el video, comenten, que la gente casi no comenta, entonces ayúdenos con eso. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que es gratis. Y aquí a través de la suscripción lo que queremos es hacer comunidad. Cada vez que subamos un video nuevo, YouTube les está recordando a los suscriptores que ya está el video disponible. Entonces eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Recuerden también que estos temas de Apocalipsis están principalmente en el libro que tiene el comentario completo de Apocalipsis, que se llama Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que es el tercero de la trilogía, ¿verdad? El primero es Dos verdades Exacto. ocultas, el segundo es el comentario completo de Daniel y el último es el comentario completo del libro de Apocalipsis. Los libros están disponibles en Amazon en 3 presentaciones: tapa dura, tapa blanda y electrónicamente. De manera que si usted vive en un lugar donde no tiene acceso a Amazon o le sale un poco caro, pues puede pedir sus libros electrónicamente, los puede descargar desde cualquier dispositivo, no importa el sistema operativo que tenga su dispositivo. Y si necesita hacer luego algún cambio de dispositivo, nada más baja de nuevo la aplicación y ahí va a tener sus libros para siempre. Si desean ayudarnos con alguna colaboración, ahí está el enlace a PayPal y en la caja de descripciones también está el link para que nos puedan ayudar con eso. Pues aquí esto lo hacemos con mucho amor y bueno, hay bastantes gastos, ¿verdad? Nosotros prácticamente esto no es para hacer negocio, es simplemente para llevar adelante la palabra del Señor, y eso nos ayuda también a poder nosotros estar siempre llevando cada vez mejores materiales, ¿verdad? De temas que por lo general cuesta mucho conseguirlos. En Exacto. cuanto al libro de Apocalipsis, bueno, el libro de Apocalipsis es muy amplio. Yo básicamente lo que me estoy enfocando son en los detalles que hay que descifrar. Pero Ujú. uno se le puede meter al libro de Apocalipsis por diferentes lados, ¿verdad? Puede uno incluso sacar más enseñanzas de las que nosotros tenemos o estamos dando, ¿verdad? Uno le puede dar alguna enseñanza moral o espiritual más amplia al asunto, pero nosotros nos estamos enfocando en ir descifrando la simbología para que a la gente le quede claro de qué realmente está hablando el libro en forma directa. Pero como les digo, uno puede hacer estos temas todavía mucho más amplio, pero lo que queremos es que la gente descifre la simbología, ¿verdad? Exacto. Y ese es el caso. Con respecto a este momento, pues toca el capítulo 2. Sin embargo, el capítulo 2 no lo vamos a poder dar completo, ¿verdad? En el capítulo 2 aparecen 4 de las 7 iglesias.
Ujú, Y exacto. las tres primeras nos van a quitar mucho tiempo. La cuarta, es una iglesia o un periodo muy especial. Hay que dedicarle, yo creo que un video completo. Entonces esa iglesia la vamos a dejar, la número 4 la vamos a dejar para la próxima ocasión. De esta manera, entonces vamos en este momento a descifrar las primeras, Tres. entonces, tres iglesias. Perfecto. Bueno, Wilson, tanto las siete iglesias como los siete sellos y las siete trompetas son periodos de tiempo paralelos con diferentes enfoques, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso en el video anterior. En el Correcto. caso del mensaje a las siete iglesias, el propósito es preparar a la iglesia para el juicio celestial y anima a todos a vencer mediante el poder de Dios. Por eso es importante, Wilson, estudiar Daniel 8 y 9, porque aquí nos va a salir Daniel 8 y 9 por todo lado, ¿verdad? En el libro de Mm, Apocalipsis. Y los mensajes a las siete iglesias tienen una misma estructura. Primeramente, encontramos a Cristo presentándose a sí mismo con las características con las que fue descrito por Juan en el capítulo número 1, ¿verdad? Que eso lo vimos la vez pasada. Luego correcto. viene la recurrente declaración, yo conozco tus obras, siempre aparece esa frase, y además da la razón por la cual el Señor conoce las obras. Y posteriormente siguen una amonestación, un consejo y al final una promesa. Y básicamente así es que va el asunto de las iglesias. Tiene un patrón preestablecido. Ujú. Vamos, Wilson, a leer entonces Apocalipsis 2 del 1 al 4 para ir descifrando la primera iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces la primera iglesia es Éfeso, ¿verdad? Éfeso. Ujú. Éfeso como ciudad era la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano y era la capital de Asia Menor, ¿verdad? Que era aquella provincia romana en forma de triángulo de la cual hablamos en el video del capítulo 1 de Apocalipsis. Y en Éfeso se encontraba el famoso templo a la diosa Diana, ¿verdad? A quien, según el libro de Hechos, todos los habitantes del mundo le rendían culto. El templo de Diana, Wilson, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Y sabes cuánto duró la construcción de este templo? Nada ¿Cuánto? más y nada menos que 220 años. Wow. Imagínate lo impresionante que tuvo que haber sido. Bueno, Impresionante. nosotros, no sé si la gente conocerá, pero de las maravillas antiguas, la única que queda en la actualidad son las pirámides de Egipto, ¿verdad? Todas las demás ya se destruyeron. Ni Y la muralla bueno, china, diría yo, sí, pero la muralla china no estaba entre las, de ¿cómo las se llama? Las siete maravillas. maravillas. Por supuesto, Entiendo, una de las entiendo. maravillas antiguas, pero no era entre las siete maravillas. La única que queda son las Esas pirámides de pirámides, Egipto. Sí. claro. Bueno, Diana era la diosa de la luna y las inscripciones de la época la describen como la diosa salvadora y madre de los dioses. Mm, Y a Diana se la representaba como una mujer con muchos senos y con un niño en sus brazos. Y eso es algo bastante curioso porque fue precisamente en el concilio de Éfeso en el año 431 que la Iglesia Católica proclamó que María era la madre de Dios, ¿verdad? mm, Lo cual nos habla mm. del origen pagano de la veneración a María. O sea, María es la diosa Diana prácticamente. Lo único que se hizo fue cambiarle el El título o nombre. el nombre más bien. Y bueno, en torno a la diosa Diana giraba la vida comercial y cultural de la ciudad de Éfeso, era el punto central de esa ciudad.
Los seguidores de la diosa Diana se caracterizaban por recurrir a la adivinación, tal cual también se puede observar en el libro de Hechos. Esto es lo que nosotros llamamos ocultismo, ¿verdad? En la actualidad. Y bueno, según Policarpo, uno de los padres de la iglesia, el apóstol Juan, después de su exilio en Patmos, fue obispo o líder de la iglesia de Éfeso y al final murió allí, supuestamente, ¿verdad? Juan terminó sus días allí en Éfeso. Bueno, o sea, no murió en la isla de Patmos, sino que murió en Éfeso. Éfeso se encuentra en lo que hoy es Turquía. Los nombres de las iglesias son muy importantes, ¿verdad? El nombre de Éfeso significa deseable. Y el periodo que representa a esa iglesia va del año 31 al año 100 después de Cristo. Y esta es la iglesia apostólica, ¿verdad? Y en este periodo la iglesia se caracterizó por su espíritu misionero en tiempos muy difíciles. Era una iglesia súper misionera. En los primeros años la iglesia había permanecido íntegra, sin embargo, había un problema y es que las ilusiones propias del primer amor habían desaparecido debido a que los hermanos, en su afán por mantener a raya los errores que poco a poco atacaron la sana doctrina, se fueron olvidando de tener un encuentro más personal con el Señor, y de ahí el consejo que Jesús dice en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bueno, ese es el problema que uno puede cometer bueno, porque hay que tener un balance entre conocimiento, pero también aplicación de la Sin palabra, duda. ¿verdad? Pero bueno, los hermanos, entendiblemente, ¿no? Habían comenzado a haber doctrinas raras que se estaban metiendo dentro de la iglesia y ¿cómo se llama? Se especializaron más en la teología que en la vida personal con el Señor. Wow. Entiendo. Sí, en otras palabras, lo que quería decirle el Señor a la iglesia de Éfeso, o a la iglesia del periodo de Éfeso en Apocalipsis 2:5, es que si no regresaba a su forma original, dejaría de ser una de las iglesias a las cuales se le estaba dirigiendo los mensajes, pues ya no tendría esperanza. Luego el relato continúa en Apocalipsis 2:6, que dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, ¿qué son los nicolaítas? Vamos, Wilson, Buena ahí si me puedes pregunta. ayudar con Hechos 6:5. Hechos 6:5. Sí, porque según Hipólito e Irineo, ¿verdad? Padres eclesiásticos, Nicolás era uno de los 7 diáconos que se mencionan en Hechos 6:5, por cierto. Entiendo. Nos dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Que Nicolás, me recuerda un Nicolás por allá en Sí, la claro. Mi Florida. hijo el menor, sí, claro. Que los nicolaitas sostenían que lo importante era una buena teología, lo que antes habíamos hablado, ¿verdad? Y se permitían libertades que iban en contra de la ley de Dios, ya que para los nicolaitas lo que hacía la carne no contaminaba el espíritu, ¿verdad? Esto era una idea bastante griega. Ok. Y su doctrina es básicamente conocida como el gnosticismo. Eso es básicamente lo que se llama gnosticismo. Y se parece mucho a las creencias cristianas actuales que dicen que una vez salvo, para siempre salvo. Siempre salvo. Los famosos nicolaitas. Es una idea gnóstica, básicamente. Y bueno, como dice la palabra de Dios, que es lo que fue, lo mismo que será. Pues son males que padece la iglesia del Señor hasta la actualidad. Luis, en ese caso, ya que lo mencionas, los gnósticos todavía están hasta nuestros días, Ajá. no con una, digámoslo así, familiar, no tanto familiar, sino cantidad y presencia como tan visible como lo fue en su comienzo allá en primer siglo de la era cristiana, Ajá. pero
por favor, un datito más. ¿Cómo así que eso de que la carne, lo que hace la carne no afecta al espíritu? ¿A qué nos estamos refiriendo O sea directamente? que el espíritu es el espíritu, pero es que ya aquí se están metiendo dentro de la iglesia no solamente estas ideas de filosofía pagana, sino también Mm, de religión, porque ellos diferenciaban, ok. ya estaban diferenciando entre espíritu y cómo se Mm, llama, y la carne. O sea, el espíritu tenía una personalidad y la carne se comportaba de otra manera. Al el final, alma y todo al eso. final, todas las personas en el fondo eran buenas, es lo que querían decir. Entiendo, entiendo. Entonces, no importaba cómo se comportara la persona en sí, porque lo que se iba a salvar era el espíritu. Ok, así que a la larga, pues lo que hace el cuerpo, ¿qué importa? También hay mucho de eso en muchas Ah, corrientes de tipo evangélico, donde dice, óyeme, ¿para qué tanto de la salud? Y lo único que le interesa al Señor es el espíritu, es el alma. exactamente. El cuerpo Pero igual se va a morir y ya, y se acaba y se destruye, pero lo Dios le interesa es el alma, es el espíritu. Es eso sí, de lo que estamos hablando, ¿no? esa es una de las cosas, porque la Ujú, otra es la que ya mencioné, que esta idea claro, de que una vez salvo, para siempre salvo. O sea, vos aceptaste al Señor y no hay después, no nada. importa cómo te comportaste, ya sos salvo, porque Wow, aceptaste al peligroso. Señor, ¿verdad? Ya en el Espíritu sos del Señor, no importa lo que hagas después, ya una vez salvo, para siempre salvo. Son ideas gnósticas también, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Tienen que ver con muchas cosas entre lo que vos estás diciendo y entre lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Correcto, Esto abarca varias correcto. cosas. Ok, los nicolaitas aparecen también en el mensaje de la iglesia de Pérgamo, eso lo vamos a ver luego. Y Okay. vamos a entonces a leer Apocalipsis 2:7 y así es como entonces termina el mensaje de la iglesia de Éfeso. A ver si me puedes ayudar con ese. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, entonces así termina la primera iglesia. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna y entonces vamos a leer Apocalipsis 2 del 8 al 11, Wilson. Nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok, entonces, ¿qué significa la palabra Esmirna? La palabra Esmirna significa mirra agridulce. Y esta Mm, mirra era la con la que se embalsamaba a los muertos en el Imperio Romano. Y bueno, ¿por qué está hablando de esto? Porque este mensaje a esta iglesia está muy relacionado con la muerte. Y mm, este periodo de Esmirna va del año 100 al año 313. Y esta ok. ciudad era la sede del culto al emperador romano. En la época imperial, el emperador no era solamente emperador, era un dios. Y este dios había que rendirle culto sí o sí. Una Mm, vez al año, cada ciudadano romano debía quemar incienso a la divinidad del emperador, mm. luego de lo cual el gobierno le emitía un certificado, haciendo constar de que se había cumplido con el requisito. O sea, Oh, wow. Era ya obligatorio. era obligatorio, si no, te ibas a meter en problemas, porque el incumplimiento de este ritual se castigaba ni más ni menos que con la muerte. No era que Mm, te aumentaban los impuestos, es que una vez te mataban, ¿verdad?
Y Entiendo. con respecto a los que decían ser judíos y no lo eran, debemos entender que el verdadero judío en el nuevo pacto, que eso es algo que ya hemos explicado mucho en este canal, es aquel que acepta a Cristo en su corazón y no el que practica la religión judía o es descendiente de judíos. Correcto. De hecho, el nuevo pacto es solo para la casa de Israel y para la casa de Judá, como muy claro dice Hebreos 8:8. Mm, Fuera del nuevo pacto no hay no hay salvación, otro. ¿verdad? Sí es. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que todos necesitamos ser judíos e israelitas para estar de pie delante del Señor, ¿verdad? Vamos a ver el concepto de judío e israelita en la palabra de Dios, Wilson. Vamos a buscar primero Romanos 2, 28 y 29. Ahí está lo que significa ser precisamente judío en particular. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora veamos el concepto de israelita según la Biblia en Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Sí, entonces el verdadero judío no es aquel que practica la religión judía, bíblicamente hablando. El verdadero judío es el que acepta a Cristo Jesús en su corazón, Amén. ¿verdad? Entonces, en el periodo de Esmirna, lo que pasó es que vivieron muchos que practicaban la religión judía que acusaron falsamente a los cristianos ante las autoridades romanas de caníbales, de ateos y promotores de sedición en contra de Roma, y todo eso contribuyó a la persecución que se vivió en esa época. Ujú. Todos esos que profesaban ser judíos o ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero no lo eran, seguían rechazando obstinadamente al ungido del Señor, y eso por supuesto los excluía de ser verdaderos judíos. Sin Entonces duda. a eso es lo que se refiere el libro de Apocalipsis cuando habla específicamente de esto. Vamos a leer las palabras de Jesús para que todavía nos quede más claro el concepto de judío en la palabra del Señor. Vamos a, Wilson, a leer Juan 8:37 al 39 y luego el versículo 44, por favor. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, básicamente lo que le está diciendo Jesús es que ellos no son judíos. Es más, ni Exacto. siquiera son descendientes de Abraham, sino que el padre de ellos era El mismo Satanás. Dios. Esas son palabras Wow, bastante duras y son palabras de fuertes. Jesús. Aquí no estamos inventando nada. Bueno, entonces en el mensaje a Esmirna tenemos el primero de muchos periodos de tiempos que aparecen en Apocalipsis, Ujú. ¿verdad? Y la tribulación de 10 días de la que se habla en este periodo corresponde a la persecución que llevó a cabo el emperador Diocleciano entre el año 303 y el año 303 específicamente. Bueno, todos estos periodos de tiempo nos da más seguridad de que realmente
lo que nosotros hacemos en cuanto a la interpretación está bastante correcto, ¿verdad? Porque los periodos pegan maravillosamente. Porque Interesante. como y dijimos la vez pasada, hay mucha gente que piensa que esto de las iglesias, por ejemplo, eran mensajes para literales a las iglesias que existían en hace 2000 Literales. años, pero no, eso no es así, son periodos de tiempo y estos periodos de día por año, que vamos a tener muchos en el libro de Apocalipsis, mucho más que en perdón, en Daniel, nos confirman que realmente la interpretación que nosotros hacemos es la correcta, es la historicista, ¿verdad? La Ujú. bíblica, vamos a decir. Entonces, la iglesia del Señor durante esta persecución de 10 años experimentó la muerte de una forma cruel. Sin embargo, la promesa del Señor trajo consuelo a sus vidas, porque por ahí dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa Segunda es la muerte muerte. que nosotros debemos tenerle miedo, no a la primera muerte, a la muerte que sucede todos los días a nuestro alrededor, sino a la segunda muerte, la muerte de la cual ya no hay esperanza de vida para nada, ¿verdad? Y bueno, cabe destacar que esta iglesia o periodo de tiempo del pueblo de Dios es la única que no recibe ningún reproche de Dios. Es bien interesante Qué esto. bonito, sí. Eh, ok, Me gusta, Luis, el ajá. detalle de yo te daré la corona de la vida, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, dice, yo te daré. Porque aquí hay una promesa maravillosa. Es cierto que a ti te pueden perseguir, te pueden hacer daño, pero en el caso de este periodo tan cruel, tan perseguidor de los Ujú. hijos de Dios, estaba esa promesa, tranquilo. Aunque te quiten la vida, yo mismo te voy a dar la corona de la vida. Oiga bien ese intercambio de palabras, ¿no? La muerte, la corona de la vida, dice ella. Vida eterna. Vida eterna, que es el resultado de estar en el pacto con el Señor, ¿verdad? Y no segunda muerte, que es muerte eterna. Ajá, Ahí exactamente. está. Y cuando vimos el tema del antiguo y nuevo pacto, eso lo dejamos ahí bastante claro, ¿verdad? Guardar el pacto del Señor tiene como resultado la vida eterna para sus hijos, pero Amén. para los impíos, el no guardar el pacto lo que da como resultado la segunda muerte, la muerte eterna, Eterna. ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, sí. Ok, Wilson, entonces vamos a la última iglesia, que a mí es una de las iglesias que más me gusta, uno de los periodos más interesantes, tiene detallitos aquí muy buenos. Ok. Bueno, esta es la iglesia de Pérgamo y vamos a leer entonces Apocalipsis 2 del 12 al 17. Perfecto, nos dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, como dije antes, este periodo es un periodo de tiempo que hay que prestarle mucha atención, porque aquí es el principio de un montón de cosas que luego el libro de Apocalipsis va a condenar. Y bueno, la Ujú. palabra Pérgamo empezando significa acrópolis o elevación.
Ok. Y este periodo va del año 313 al año 538. ¿Te suena esa fecha? 538, ¿verdad? Bastante, bastante. Es un periodo de prosperidad y gran popularidad para la iglesia. La iglesia antes había sido una iglesia insignificante, más Perseguida, bien perseguida, pero ahora la iglesia va a ser próspera y popular en este periodo. siendo. Sí, bueno, ahora Pérgamo, la palabra gamos en griego significa matrimonio. Y Mm, esto es muy significativo, Wilson, porque fue en esta época donde hubo un matrimonio entre la iglesia y el Estado. ujú. Ahí nos vamos haciendo idea de por dónde va el asunto, ¿verdad? La iglesia pasa de ser un poder religioso a convertirse en un poder político religioso, que nunca había Mm, sucedido, ¿verdad? siendo. La ciudad de Pérgamo, la original, ¿verdad? Quedaba en lo alto de un cerro escarpado, que de hecho era una piedra de unos 300 metros de altura y estaba por encima de un valle fértil. Esta ciudad era muy segura siempre y cuando, ¿verdad? El único lugar de acceso que había hacia las alturas fuera cuidado celosamente. No Ok. tenemos que confundir, Wilson, entre esta ciudad y el periodo, ¿verdad? Aquí Pérgamo era una ciudad, pero las características de esta ciudad Mm, lo que van a hacer es darnos una idea de lo que fue la iglesia en el periodo que nosotros ahorita estamos hablando. ok. ¿Sí? Porque muchas veces se puede confundir eso. Bueno, es algo que ya habíamos visto en el video anterior, pero quiero aclararlo. ¿Ibas a decir algo, Wilson? Bueno, también quería preguntarte, ya que mencionabas ese aspecto de, de Pérgamo como un lugar alto, ¿no? Un lugar elevado. Ajá. Entonces, y ese matrimonio que tú mencionas, justamente esas características, una vez más, reafirmando lo que acabas de decir, se van a ver ahora en la experiencia de la iglesia, pero aquí hablamos de qué iglesia, no hablamos de la iglesia judía, estamos hablando de la iglesia cristiana Ujú. o judeocristiana en ese sentido, si lo quisiéramos poner muy específico. ¿Por qué? Porque no es cualquier iglesia, es la iglesia que el Señor Jesús establece, sacando de allí esos apóstoles y de allí los apóstoles ahora los que le iban a suceder en la historia. Entonces esto es bien importante, ¿no? Estamos hablando de esa iglesia que muy perseguida, como pasó en Esmirna, ahora viene a ser un cambio muy especial, ¿no? Repito, es la iglesia cristiana en Sí. ese sentido. Sí, aquí todo esto es la historia de la iglesia, ¿verdad? Desde la época apostólica hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Ahorita, entonces, como dije antes, estamos en el periodo que va del año 313 al año 538, que es cuando, por cierto, empieza aquel periodo de 1260 años famoso que aparece muchas veces ya en el libro de Daniel. Daniel, ¿verdad? Ujú. Ok. Entiendo. Entonces, en el Imperio Romano, Pérgamo era un centro de estudio muy importante, a tal punto que personajes como Homero o Heródoto estudiaron y enseñaron en esa ciudad. Y Mm. la ciudad tenía, y esto es muy importante, la segunda biblioteca más grande de la antigüedad después de Alejandría. Oh, wow. Imagínate que se cree que en su máximo esplendor hubo hasta 200.000 tomos, ¿verdad? Era Una una compilación biblioteca impresionante. bastante inmensa. Ahora, aquí también hay otro detalle bien curioso, ¿verdad? Era precisamente en Pérgamo donde se encontraba el templo de Zeus Ok. y también el templo del dios serpiente de Esculapio. Mm, Ahora, ¿cómo se la representaba medicina. Esculapio? Era una Ok. serpiente enrollada en una vara, Correcto. ajá, y que era conocido como el gran médico. Ujú. Ah, ya sabes de quién es ese símbolo, ¿verdad? De la medicina moderna. La medicina moderna, sí, señor. Por eso, bueno, mejor no hago el comentario, pero hay muchas cositas por ahí que están relacionadas con el ocultismo y que a nosotros nos parece muy, pero muy natural. Es un tema que nosotros un día deberíamos abordar, Wilson. Ok. Lo que es la medicina que Dios dejó
la forma en que el Señor nos dijo que nosotros debíamos cuidar nuestro cuerpo y cómo todas tipo de enfermedades van a huir de nosotros si nosotros seguimos, como yo Plan digo, divino. los consejos del fabricante, Sí, 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 sí. ¿verdad? Porque la verdad es que las enfermedades no se curan con drogas. Ujú. Lo que se hacen son calmar los síntomas, pero la enfermedad siempre está Están allí. curando, Más exacto. bien, al tomar drogas, estás dañando otras partes de tu cuerpo y después de tener una o dos cosas, vas a tener otra, ¿verdad? Y Sí, así si seguís tomando medicamentos. esclavizándote o siendo dependiente de Mm. fármacos. Ujú. Entonces, cuando vean esa vara, ¿verdad? De la serpiente enrollada, entonces sepan que eso es un dios que precisamente estaba en Pérgamo y se llamaba Esculapio. Esculapio. Ajá. Ok, entonces, siendo que Pérgamo era la ciudad del dios serpiente y que de acuerdo a la Biblia, Satanás es la serpiente antigua que vemos en Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 22, quiere decir entonces que en la antigüedad la sede de Satanás, y esto es bien importante, ¿verdad? Estaba precisamente en Pérgamo. O sea, el centro de operaciones en un momento dado de la historia, el centro de operaciones de Satanás, ¿verdad? Estaba precisamente en Pérgamo, Entiendo. porque eso es lo que dice Apocalipsis 2:13. Entonces, bueno, a pesar de todo esto que sucedió en la Pérgamo literal, va a suceder en la Pérgamo simbólica. ¿Por qué? Porque en la Pérgamo simbólica, ahorita vamos a ver que allí moraba Satanás, Ay, ay, ay. ¿verdad? O allí mora, no vamos a decir que moraba, ahí mora, ¿verdad? Ahorita vamos a ver de qué es lo que se trata. Ok, entonces fue en Pérgamo en donde también se comenzó a adorar al dios Mitra. No sé si has oído al dios Mitra, pero estaba relacionado con la adoración al dios Sol de Sol. Persia. Esto fue un sincretismo que hubo en la época de los romanos y fue una religión muy practicada por las legiones romanas. Pero bueno, esta religión estuvo influenciada, y esto es bastante importante, y aquí por eso es que yo te dije, Wilson, que este periodo es muy, bastante curioso, porque esta religión fue influenciada por los sacerdotes babilónicos que huyeron de su país cuando Mm, Babilonia cayó por manos de los medos y los persas. Y estos sacerdotes se establecieron en Pérgamo, ¿verdad? ok. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El misticismo de Babilonia pasó a Pérgamo, porque ahí se fueron sus sacerdotes. Entonces, el Ok. asiento de Satanás, vamos a decir, estaba primeramente en Babilonia. Babilonia. De Babilonia va a pasar a Pérgamo, ¿ok? Y todo este ocultismo babilónico y está ligado precisamente con la adoración al sol. Ujú. Pero este misticismo va luego a pasar de Pérgamo a Roma, Ok. ¿verdad? Entonces, Marduk, que era el principal dios de la antigua Babilonia, estaba ligado al sol. Y este dios vino a su vez de los sumerios, que conocían Ujú. a ese dios como Marutuk, que significa becerro solar. Y el origen de este nombre puede tener lazos culturales con la antigua ciudad sumeria Sipar, que tenía por dios Autu, que era el dios sol. De los sumerios, Wilson, también es que a mí me gusta mucho la historia, pero de los sumerios para mí es una de las culturas más interesantes que hay, porque se cree que la cultura sumeria era la cultura de la época de la Torre de Babel. Ujú. Ellos estaban establecidos donde luego llegó a estar Siria, Babilonia. Pero esta gente tenían un idioma que no se parece a nada que haya habido después. Mm, Es un idioma totalmente aparte, no está relacionado con ninguna de las lenguas que después surgieron. Cuando lo lógico es que cuando un imperio cae y la lengua de ese imperio eh,
que está en decadencia se va disipando, pues esa lengua dejó ciertas características en las nuevas lenguas, ¿verdad? Pero esto no fue el Sí. caso. Sumeria cae y simplemente la lengua desaparece. No se Mm. hereda nada que haya después. No evoluciona, no No, cambia, no hay no. nada, no hay nada, no hay nada, absolutamente nada. Pero lo interesante es que la religión sí persiste en las Ujú. culturas de los pueblos que luego emergieron allí. Entonces, antes de Sumeria, no hay una aparente civilización, lo que nos dice a nosotros que la civilización entre lo que fue después del diluvio hasta la Torre de Babel es lo que nosotros conocemos como los sumerios. Sumerios. Es bien interesante. Y de ahí, por cierto, como ya dije antes, viene la adoración al dios Sol. Pero Por lo ahora vamos a ver tanto, cómo fue que, bueno, ya sabemos que todo empezó en Sumer, ¿verdad? En Sumeria. ujú. Pasa a Babilonia, el misticismo, esa adoración, ¿verdad? Al dios Sol y todas esas cosas ocultas. De allí pasa a Pérgamo. Sí. Pero ahora vamos a ver cómo es que de Pérgamo llega a Roma, porque Roma es la que se va a convertir en la capital del misticismo. Y Mm. es que, bueno, en el año 67 antes de Cristo, Pompeyo, que era el general de las fuerzas romanas, en una campaña realizada precisamente en Pérgamo, ¿verdad? Adoptó como dios de las fuerzas romanas a Mitra. Mm. Por eso es que el Mitra era un dios muy popular entre las legiones romanas. Bueno, y que bueno, ya sabemos que Mitra es el famoso dios Sol, ¿verdad? Al que servían los descendientes del ocultismo babilónico. Y luego el Sol fue adoptado como insignia de los romanos, ¿verdad? Esto Sí. lo llevaban en los estandartes ellos. Pero siguiendo con la historia, varios siglos después fue el emperador Constantino el que transfirió la religión del dios Sol dentro del obispado de Roma. Y de ahí Constantino. que está. El emperador Constantino. Sí, el emperador Constantino transfiere la religión del dios Sol al obispado de Roma, donde Mm. va a venir después la Iglesia Católica, ¿verdad? Y de Wow. ahí es es el hecho por el cual la Iglesia Católica en Apocalipsis 17 se le llama Babilonia la Grande, Ujú. porque es Ujú. la heredera de esta religión. Ahí es donde va a parar el misticismo que viene de Babilonia. Es ancestral, ok. De hecho, este título que tiene el Papa Pontifex Maximus, que es sumo pontífice, que es Sí, el sí. puente entre el cielo y la tierra, viene precisamente de Pérgamo. Eso no Wow. venía del emperador romano. El emperador romano heredó eso de Pérgamo. El signo de las dos llaves, que es el Ujú. símbolo del Vaticano, que significa la llave del inframundo y la llave del cielo, viene de Pérgamo. Mm. La mitra, que es ese sombrero alto, ¿verdad? Que está Ajá. dividido en dos, que básicamente es la boca de un pez. Sí, sí, Así sí. se vestían los sacerdotes de Babilonia. También viene de Pérgamo y a su vez eso viene de Babilonia. O sea, Mm. fueron elementos religiosos que se usaron en Babilonia y luego fueron incorporados en la religión en Pérgamo y de ahí pasan a Roma. Y de Roma pasa a Y la de iglesia. Roma imperial pasa a Roma papal. Wow. Por eso es tan importante este periodo de esta iglesia, que quería yo dedicarle un poquito más de tiempo. Ahora, el último emperador de Pérgamo, pues Pérgamo era un reinado. El último emperador fue Atalo III, pero Atalo III en el año 133 antes de Cristo se dio su título de Pontifex Maximus. Ahí es donde Mm. pasa a Roma el misticismo. Ujú. Y en el año 378, el emperador romano Graciano, que profesaba el cristianismo romano, rechazó el título de Pontifex Maximus y se lo cedió a Damasco I, que era obispo de Roma. Mm.
¿ya? Así es Primera como vez en la llega el historia. misticismo de Babilonia hasta la Iglesia Católica. Dijiste 378 En el 378 el misticismo pasa después de del Cristo. Imperio Romano a la Roma papal. Wow. Pero es que nos han dicho que supuestamente venía de Pedro y todo el asunto directamente, y no. No, 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 eso no tiene ninguna base bíblica. Bueno, de hecho, voy a dejar el enlace del video que ya hicimos hace poco, por cierto, Ajá. ¿verdad? Sí, correcto. Sobre ese tema. Y bueno, hay mucha gente, Wilson, esto solo para aclarar, hay mucha gente que piensa que Constantino fue el que oficializó el cristianismo en el Imperio Romano y no fue Constantino. Mm, Fue Teodosio el Grande que en el año 380 con el Edicto de Tesalónica el que hizo esto. Claro, Constantino fue el que puso las bases para que esto luego llegara a suceder, ¿verdad? Pero bueno, sí. solamente una nota al pie de página, como dicen. Ujú. Ok, sobre esta amalgama entre cristianismo y paganismo, tengo una cita aquí del cardenal católico John Henry Newman, que no sé si te suena este nombre, Wilson. John Henry Bastante. Newman, cuando vimos precisamente el asunto de la historia del rapto secreto, ¿te acordás? Exacto, Este exacto. hombre fue John Henry Newman, fue un cardenal católico, fue el que introdujo esa idea del rapto secreto, uno de los precursores de lo que llegó a ser luego el rapto secreto. Él tiene Perfecto. una cita muy interesante sobre esto que estamos hablando, sobre esta amalgama entre cristianismo y paganismo, y ve lo que dice. Eusebio nos dice de varias formas que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, le incorporó al cristianismo los ornamentos externos a los cuales estaban acostumbrados. No es necesario esbozar un tema sobre el cual los escritores protestantes nos han familiarizado. El uso de templos dedicados a santos en particular y ornamentos en ciertas ocasiones con ramas de árboles, inciensos, lámparas y velas, las ofrendas votivas de los que se han recuperado de alguna enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y las temporadas santas, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones sobre los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo matrimonial. Ve qué interesante, ¿te acuerdas cuando hablamos de las Mm, joyas? sí, sí, El sí. anillo matrimonial, el mirar hacia el oriente, posteriormente las imágenes, tal vez la salmodia eclesiástica y el Mm, quiere Eliesen son todas de origen pagano y han sido santificados por la adopción en la iglesia. Y ahí está de dónde fue sacada la cita. ¿Ah? sí. O sea, Contundente cita. sí, sí, sí. Me llama sí, esta cita, a mí se me había olvidado esto sobre el anillo, ¿verdad? Nosotros dijimos que el anillo es anillo, no importa si es matrimonial o no es matrimonial. Sí, Y es bueno, el anillo es de origen pagano, sí lo mencionamos en su momento, pero estaba esta cita por aquí que la verdad en ese momento que hicimos el video, o sea, se me fue por alto incluirla, pero es bien interesante. sin Ok, duda. entonces Satanás en esa época, ¿verdad? En la época que representa esta iglesia de Pérgamo, cambió de planes. ¿Por qué? Porque en el periodo de Esmirna, que era la segunda iglesia, la iglesia entre más perseguida, más fortalecida salía, ¿verdad? Ujú. Por lo cual, Satanás lo que decide es infiltrar a la iglesia y la llena de honores, placeres y poder político. Y ahí Peligro. fue donde la iglesia romana aceptó, es lo que yo digo, aceptó la oferta que Jesús rechazó cuando fue llevado por Satanás a un monte Ah, alto. sí. Porque, ¿qué Ujú. fue lo que le dijo Satanás? Vamos a Lucas, Wilson, Lucas 4 del 5 al 8. Nos dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús rechazó eso, pero Amén. la iglesia del periodo de Pérgamo no perdió la Lamentablemente. oportunidad, ¿verdad? Prefirió las Que riquezas y los bienes de este mundo que seguir al Señor. la comodidad, exactamente. Exactamente. Ok, entonces Apocalipsis 2:13 predice precisamente el momento en que Roma imperial le entrega su trono a la Roma papal cuando dice, yo conozco tus obras Ujú. y dónde moras, donde está el El trono de trono, Satanás. Satanás. Y esto lo tenemos que ligar a Apocalipsis No, 13, 13. 1 y Ok. 2. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, ¿a quién simboliza el dragón? Bueno, sabemos que simboliza a Satanás, Sí es, pero también simboliza al imperio al Imperio Romano. romano. Cuarta Entonces, ¿qué es lo que bestia. está sucediendo aquí? El Imperio Romano le está dando a la Roma papal su Su poder poder. y su trono, Ujú. que es lo que el acontecimiento que está narrando Apocalipsis 2:13 cuando dice, yo conozco tus obras y Sobras. dónde moras, donde está el trono de Satanás. Uf. Ahí se está haciendo el traspaso de la Roma imperial a la Roma papal del misticismo que venía de Babilonia. Entonces, Ujú, repasemos. ujú. Primero tenemos a los sumerios, Sí, luego de esos misticismo pasa a Babilonia, de Babilonia pasa a Pérgamo, de Pérgamo pasa a Roma, Roma, Roma imperial, ¿verdad? Y después de Roma imperial pasa a Roma papal. la Roma papal. Ahí es donde está el trono de Satanás, el misticismo. Para los hermanos católicos, esto nosotros no estamos tratando de ofender a nadie, nosotros estamos presentando las cosas tal cual están. No estamos diciendo de que también una persona es esto o aquello, sino que esto es un sistema. Claro. Y hay cosas en Apocalipsis que son bastante duras y van así desde el principio, porque apenas estamos en el capítulo 2 Mm. y ya estamos, ¿verdad? Con estas cuestiones ya bastante fuertes, pero no hay que tomarlo personal. Y es algo que está aquí para que el Señor quiere que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Que Nosotros abramos que abramos nuestros nuestra ojos, mente, nuestra porque mente. esto es una cuestión de vida y muerte, Wilson, ¿verdad? Sin duda. Sí. Pero bueno, vamos Eh, para seguir adelante. Ok, en medio de todo este desastre siempre hubo un remanente fiel al Señor, ¿verdad? Que es simbolizado por Antipas. así Antipas es. se puede traducir como en contra del Papa, ¿verdad? Mm, Porque anti se puede traducir como contra y paz es la abreviatura de papá, mm, ¿verdad? Este remanente que fue fiel al Señor, ¿verdad? Se opuso a la degeneración del cristianismo de la época y por lo tanto sufrieron persecución y muerte, porque eso fue lo que les tocó. En la época del antiguo Israel, por cierto, existió un rey de Moab llamado Balac, que sí, temblaba, entre otras cosas, porque temía que su nación fuera barrida cultural y religiosamente hablando por Israel, que para ese entonces Israel vivía en una época de salud espiritual bastante buena.
Este rey, para contrarrestar el peligro, contrató a un hombre que en otro tiempo había sido profeta de Dios para maldecir a Israel. Y vamos a ver la historia, Wilson, en Números 22, del 1 al 6. Fascinante historia. Números 22. Del 1 al 6. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Ok, entonces el imperio romano, al igual que Balac, también fue perturbado por el avance del cristianismo puro que amenazaba su cultura y religión. Y al igual que los moabitas, los romanos también infiltraron a la iglesia y esta terminó cometiendo idolatría y fornicación, pero espiritual, al irse Okay. con los reyes de la tierra. Por eso es que encontramos en Apocalipsis 17 a una prostituta, que ya, bueno, hemos dicho en otros videos, ¿verdad? Que una mujer en profecía representa a una iglesia. ¿Cómo se Ujú. prostituyó esta iglesia? Precisamente al mezclarse con los reyes de la tierra, ¿verdad? Vamos a leer números 25, Wilson, ya que estás por ahí, del 1 al 3. 25 del 1 al 3. Ujú. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, lo que tenemos aquí es una fornicación carnal, que en Apocalipsis se representa como una fornicación espiritual. Espiritual. ¿Verdad? Es cuando dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de Mm, cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. fornicación. ¿Verdad? Ahora, sobresale el hecho de que cuando Balaam fue a maldecir a Israel, se le aparece un ángel con una espada, ¿verdad? Eso es bastante conocido, esa es una historia bastante bonita. Ahora, la espada, como hemos dicho, también es un símbolo de la palabra de Dios, de Sí. acuerdo a Efesios 6:17, por ejemplo. Y con la espada, el ángel quiso advertirle a Balaam que no fuera contra la palabra de Dios. Sin embargo, al final Balaam se empeñó en su pecado y el fin de ese profeta fue precisamente la muerte mediante espada. Con el Mm, tiempo, la espada, pero del poder civil, ¿verdad? Porque la espada también representa el poder civil en Romanos 13, 3 y 4. Esa espada fue la que le terminó dando una herida mortal a la Iglesia Católica en el año 1798. Pero mm. eso lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos a Apocalipsis 13. Ahora, es interesante que la doctrina nicolaíta que rechazó la iglesia apostólica del periodo de Éfeso fue apoyada por la iglesia del periodo de Pérgamo, ¿verdad? Entiendo. Esta doctrina se caracterizaba por reclamar la justicia de Cristo mientras se pisoteaba la ley de Dios, y de ahí que la iglesia de la época se amoldara fácilmente a los requerimientos de los paganos, lo cual es Mm, bastante común en la actualidad, ¿verdad? ¿Ves de la iglesia?
más bien influenciar al mundo, fue lo contrario, ¿verdad? El mundo de Eh, la que la influenciaba. los de la iglesia adoptó un montón de cosas para que los paganos se sintieran como en casa, básicamente, ¿verdad? Eh, Veamos por ahí, Wilson, Santiago 4:4. Ok, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo era la iglesia de la época de Pérgamo? Pues no era amiga del Señor, era amiga del mundo, ¿verdad? Más Así bien, es. como dice Santiago, se volvió en enemiga del Enemiga de Señor. Dios. ¿Sí? Ujú, Ok, ahora nosotros podemos comer del maná espiritual que es la palabra de Dios, pero si somos fieles al Señor, algún día podremos comer del maná literal en el reino de los cielos y amén. ahí mismo el Señor nos dará una piedrecita blanca con un nuevo nombre acorde con nuestro carácter, tal cual se practicaba en la antigüedad, porque nosotros ahora nos ponen un nombre, pero no sabemos ni qué significa, ¿verdad? Correcto. Pero vamos a tener un nombre en el futuro de acuerdo a nuestra personalidad, tal cual se practicaba hace mucho tiempo, ¿verdad? En la época romana, Wilson, aquellos que salían victoriosos en las justas se les entregaba una piedrecita blanca con su nombre. Y lo Ujú. mismo ocurría también con aquellas personas que salían justificadas en los procesos judiciales. Y bueno, los hijos de Dios también saldrán victoriosos en el juicio divino por la gracia de Amén. Dios y por lo tanto reciben esa piedrecita, pero con un nombre nuevo. Lo que Mm. dice Isaías 62:2 es: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Qué lindo esa promesa. Es una promesa muy bonita y está, bueno, tiene su contraparte con la historia, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros Ujú. muchas veces no nos damos cuenta del asunto. Mm. Pero bueno, este es el periodo de Pérgamo. Yo te dije que iba a ser un periodo bastante interesante, por eso no me iba a meter con Tiatira, ¿verdad? Porque Tiatira se las trae también, se Mm. las trae. Vamos a Muy ver bueno. un simbolismo increíble, de los mejores que hay en las primeras partes del libro de Apocalipsis. ¿Algún comentario, Wilson? Sabes, Luis, que a mí personalmente realmente me parece interesantísimo eso de la piedrecita, ¿no? Blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo. Eh, es una promesa maravillosa, Luis, y qué bonito será que algún día podamos recibir ese símbolo de victoria de parte de Dios, de parte del Señor Jesús y que tú y yo podamos recibir esa piedrecita con un nombre nuevo. No sé qué nombre me va a poner el Señor, no sé qué nombre exactamente, pero allí dice que el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ah, por ejemplo, Luis, Dios siempre tuvo a lo largo de la historia bíblica, de los patriarcas y de los diferentes hombres de la fe, él les cambió su nombre, honestamente. Entonces vemos el caso de Abraham, después lo cambió para Abraham. Ese fue el nombre que Dios le dio realmente. Y por ejemplo, a Saulo de Tarso le dijo, tú te vas a llamar a partir de ahora Pablo. Sí, Entonces Dios también tiene un nombre para nosotros y aquí está de manera condensada esa promesa que ya se había visto de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Josué no era el nombre de Josué, era otro nombre y él terminó con ese nombre. Entonces, Luis, qué bonito será saber que así como le pasó a los fieles en el periodo de la iglesia de Pérgamo, Dios tiene esa promesa, ¿no? Para también nosotros hoy en día. Como tú mencionaste, vamos con solo tres de ellas y todo lo que hemos aprendido. Me decías que era del año 31 al 100 la primera que fue Éfeso, del 100 al 313 Esmirna, y ujú, luego
Pérgamo del 313 al 538. 88. Así que nos falta un montón, Luis, pero ya hemos avanzado, ya vamos varios siglos Sí, y ya se me hace agua la boca de esperar lo que se viene. Así que, amigos, tenemos que estar atentos. Mencionabas también que la próxima de las iglesias, como es la de Tiatira, va a requerir todo una charla. sí. Así que pues a seguir aprendiendo. Yo he aprendido un montón, gracias al Señor por esa información, Luis, y qué bonito es saber que Dios tiene a través de esta metodología que Él escoge de las 7 iglesias, hablarnos de los diferentes periodos y de vernos reflejados en ellos, de la experiencia de cada uno de esos, cómo se termina convirtiendo realmente en un periodo que en profecía llegó a ser literal para esos hermanos y esas personas que vivieron en esa época. Ya me imagino lo que viene para nosotros entonces, así que muy interesante, Luis, esto se pone cada día mejor. Sí, sí, vamos con la ayuda de Dios ahí poco a poco. Bueno, vamos entonces a tener una palabra de oración para concluir el tema de hoy. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estudiar este libro tan maravilloso. Danos, Señor, la sabiduría necesaria para poder seguir aprendiendo y ayúdanos a Wilson y a mí también, Señor, para poder llevar este mensaje a muchas personas alrededor del mundo. Ayúdanos, Señor, a apresurar tu venida mediante la predicación del Evangelio y que podamos ser bendición para muchos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de ser portadores de esta verdad. Te queremos pedir que nos sigas bendiciendo y bendice a todos los hogares de las personas que nos están acompañando. Todo esto te lo pedimos y las gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Amén. Señor los bendiga. Chao. Hasta pronto, mis amigos. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene, por su pueblo bien fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá.